Bendiciones, hermanos, saludos a todos. Hoy vamos a empezar leyendo la escritura en Salmos 32 del verso 1 al 11. Y la Santa Escritura dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová les rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justo, y cantad con jubileo todos vuestros los rectos de corazón. Amén. Estaba pensando en esta palabra y he estado leyendo unos devocionales, y una de las cosas que estaba leyendo es sobre la confesión. La confesión creo que es una práctica vital para el crecimiento espiritual. Es básicamente aceptar y decir: soy culpable, y buscar el perdón de nuestro Salvador, que es Jesucristo. Vemos aquí en la Escritura que David afirma que aquellos que han sido perdonados son bienaventurados, son dichosos, aleluya. Su gozo se disfruta a lo máximo porque reconocen que son pecadores y han confesado su pecado y recibido el perdón del Padre. Básicamente, para alguna persona que esté escuchando que a lo mejor no tiene una relación con Dios, le recomiendo que no gaste otro minuto más, acepte sus errores, sus pecados, y va a ver que encontrará paz, libertad, sanación, gozo y muchas cosas más. Aleluya. Bueno, vamos a orar, que Dios nos ayude a ser valiente y en todo momento, aleluya, con humildad aceptar nuestros pecados y pedir perdón, aleluya. Padre Santo, te alabo y glorifico tu nombre, aleluya. Te doy las gracias del fondo de mi alma por liberarme de mis pecados y depositar tu Santo Espíritu en mí, aleluya. Tu Santo Espíritu me ayuda, Señor, a seguir hacia adelante. Ya no soy sujeta al pecado y tengo, aleluya, las fuerzas para correr de las tentaciones. Gracias, Señor, porque al recibir tu perdón inmerecido, el peso del pecado lo tomaste tú. Me llamas hija, me das, aleluya, y eres mi refugio. Eres fiel aún en medio de mi infidelidad. Velas por mí y me envuelves en tu amor. Mi corazón se regocija porque eres santo, aleluya, y digno de toda alabanza. Padre Santo, continúa glorificándote sobre tu pueblo, abriendo ojos espirituales. Trae avivamiento, aleluya. Deposita un gran anhelo en tu pueblo, aleluya, para someterse y sumergirse en tu palabra y no doblegarse a las cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor, a mantener la mirada siempre fija solamente en ti, Padre. Te pido que el mensaje de hoy, aleluya, toque todo corazón y que trabaje profundamente en nuestro ser. En tu santo nombre, aleluya, oramos. Amén.
estoy, que estás en mí. A ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Yo cantaré de tu amor por siempre. De las montañas a
Bendiciones, Puerta de Refugio, familia, amigos. Queremos darle gracias por estar con nosotros de nuevo. Siempre es un placer estar juntos para compartir la palabra de Dios. Pero antes de compartir el pensamiento que Dios nos ha dado para hoy, quiero leerle y compartir un pasaje bíblico en Salmos capítulo 90, verso 9 al 12, a todo el mundo que está cumpliendo año aniversario en este momento. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años. Con toda su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La sabiduría es el temor a Dios, y por eso que nos encontramos juntos para escudriñar su palabra y conocerlo a Él más. Vamos a extender una oración a todo el mundo que está cumpliendo año aniversario, para que Dios siga bendiciéndolo y siga dándole más años de vida. Padre, venimos ante ti, Señor, en este día dándote gracias primeramente, Señor, porque nos diste un día más de aliento, Señor, un día más de vida, Señor. Te pedimos que tu mano siga cayendo sobre nuestras vidas, Señor, que tu unción caiga sobre nosotros, Señor, que tú sigas abriendo nuestro corazón, Señor, a tu palabra, oh Dios. Te pedimos que todo el mundo que está cumpliendo años, Señor, y aniversario, que tú sigas dándole la fortaleza que necesitan, Señor, para caminar en este caminar que tú nos has dado, Señor, para seguir brillando tu luz, oh Dios, y que ellos puedan cumplir más años, Señor, en tu voluntad y en tu propósito. En el nombre de tu amado Jesucristo te oramos. Amén. Asimismo, mis amados hermanos, quiero compartir un pensamiento que Dios ha puesto conmigo, que empezamos la semana pasada hablando. Empezamos una serie corta de mensajes que se llama Lo que tú conoces no es normal. Y empezamos a hablar del pueblo de Dios cuando Dios entró a salvar su pueblo que estaba en cautiverio en Egipto, que usó un hombre llamado Moisés, un siervo de Dios, un hombre que en ese momento no se sentía suficiente para hacer el llamado de Dios. Nos damos de cuenta que Dios, como quiera, le quería enseñar a Moisés que él era suficiente para él trabajar a través de él. Nos dimos de cuenta que en el mismo aliento que el pueblo gritaba y clamaba a Dios que lo sacara de cautiverio, es el mismo aliento que cuando estaban viviendo en la libertad empezaron a decir que lo vuelvan para atrás, para Egipto. Le digo el mismo aliento, mis amados hermanos y amigos, porque nosotros usamos esos tiempos difíciles para pedirle a Dios diferentes cosas que nos sacan de diferentes situaciones. Pero cuando estamos en la libertad que Él da, también nos encontramos quejándonos. Y quiero que entendamos que la libertad que nosotros anhelamos, la libertad que nosotros siempre queremos pelear, requiere trabajo, requiere un sacrificio. Mayoría de nosotros no queremos ejercer ese sacrificio, no queremos sacrificar nada. Estamos esperando que otro lo haga para que nosotros podamos disfrutar de eso. Hoy en día, mis amados hermanos, quiero que entienda que la libertad que nosotros anhelamos requiere un trabajo, requiere un sacrificio, requiere que nosotros nos vaciemos totalmente para esa libertad, para esa verdad que es Jesucristo. En esa historia nos damos de cuenta que ellos se encontraban en un lugar que era el desierto, que tenían el ejército egipcio por detrás y tenían el mar rojo por delante. No sabían qué iban a hacer, no sabían cómo Dios le iba a sacar, porque lo que ellos estaban viendo se parecía imposible. Lo mismo que le pasó a Moisés en la zarza ardiente cuando Dios lo estaba llamando, cuando Dios le dijo que tirara su vara en la tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés, lo que él estaba viendo no lo entendía su mente, no lo captaba, no podía entender totalmente lo que estaba pasando. La primera reacción que tuvo Moisés era de temor, era de empujar de esa situación, era de correr de esa situación, porque él no podía entender. Mejor él se agarraba a algo que él conocía, a algo que él ya estaba confortable. Y estamos hablando la semana pasada que en esa comodidad, cuando nos confortamos o nos quedamos en nuestra comodidad, lo que pasa es que nos quedamos estancados. Lo que pasa es que queremos retroceder a lo que nos hacía daño. Hoy en día, no sé si se dan de cuenta, pero en los tiempos que estamos viviendo, todo el mundo confundido porque nada está trabajando. Todas las opciones, todo lo que ellos creían que iban a trabajar, no ha trabajado.
no ha surgido una solución para nuestra comunidad, para nuestras ciudades, para nuestros trabajos, para nuestras familias apropiada. Y donde nos encontramos es en un mundo de confusión. Lo mismo estaba pasando con este pueblo de Dios en el desierto. Y hoy quiero compartir una historia del Nuevo Testamento en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, pero quiero empezar con el verso 49 al 50. Y quiero que se den de cuenta que, como estábamos hablando la semana pasada, que cuando Jesús entra a nuestro normal, cuando Jesús entra a nuestro mundo, lo que Él quiere enseñarnos es que lo que nosotros estamos acostumbrados no significa que es lo normal. Lo hizo con el pueblo de Israel, que ya estaba cómodo viviendo en Egipto y creía que el trabajo fuerte y creía que la comida que le daban los egipcios, que era poca, era suficiente. En los hogares pequeños que le dieron a ellos, que era suficiente. Dios estaba diciendo que Él tenía algo mejor. Él tenía su pueblo, Él tenía un país para ellos, pero ellos tenían que hacer algo para alcanzarlo. Ellos tenían que sacrificar algo. Dios no quería dárselo de gratis. Y no sé si se dan de cuenta en nuestra vida, cuando miramos alrededor de nuestra trayectoria que nosotros vivimos, las cosas que fueron dadas a nosotros son las cosas que quizás nosotros no le vemos el valor. Y esas son las cosas que damos gratismente, o que botamos, o que no le importa si se rompen o si se pierden, porque no lo peleamos, no lo trabajamos, no hicimos un sacrificio para alcanzar esas cosas. Nos damos de cuenta que en las enseñanzas, en las escrituras, Dios nos enseña que lo que nosotros pasamos en esas pruebas, en estos tiempos difíciles, en esos trabajos que tenemos que pasar, Dios nos enseña que vale la pena y que lo vamos a aferrar más a esas cosas que nosotros trabajamos y anhelamos y alcanzamos. En Marcos capítulo 10, verso 49 al 50, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Quiero empezar ahí, y mayoría de ustedes saben la historia del ciego Bartimeo. Pero es una historia que tiene mucho significado y me ha tocado a mí, a mi vida, y quiero compartirlo con ustedes, y espero que Dios pueda tocar su vida en el momento y en la situación que usted está en estos tiempos. El ciego Bartimeo vivía ciego. Dice la palabra de Dios que quizá nació ciego, y nació en una etapa, en una situación que él no podía controlar. Vivió en esa etapa toda su vida. Y antes de esa historia, quiero que se den de cuenta que Jesús andaba con sus discípulos, y sus discípulos estaban discutiendo quién se iba a sentar al lado de la mano derecha de Jesús en su reino. Creo que es Juan y Santiago que están peleando para atrás y para adelante quién va a estar sentado al lado derecho de Jesús. En ese momento dice la palabra de Dios, donde queremos, en el verso 46, dice que ellos vinieron a Jericó. Acercándose ahí a Jericó, el ciego Bartimeo estaba sentado al lado del camino, menguando. Quiero pausar aquí un momento, quiero coger un pause, porque quiero que ustedes se den de cuenta que de nuevo nos encontramos en la ciudad de Jericó. Entendiendo que la ciudad de Jericó en los tiempos antiguos, en los tiempos en el Viejo Testamento, era una ciudad que era llena de paredes, una ciudad que el pueblo de Dios cogió su primera prueba, que Dios lo mandó a ellos a conquistar esa ciudad. Pero cuando miraban a esa ciudad con sus ojos, veían que era una ciudad que tenía paredes alrededor, que era bien difícil para conquistar, y quizás mucho al ver esta ciudad no tenían confianza y no sabían qué hacer. Nosotros sabemos que Dios en su poder usó al pueblo de Dios, y ellos escucharon la palabra de Dios, que Dios les dijo que le tenían que dar vuelta a esta ciudad, y dándole vuelta a la ciudad y obedeciendo la palabra de Dios, nos damos de cuenta que las paredes de esa gran ciudad cayeron, y el pueblo de Dios pudo entrar a su promesa, a su propósito y al regalo que Dios tenía para ellos. Aquí dice que la palabra de Dios, que Jesús volvió a Jericó, y al lado del camino había un ciego Bartimeo menguando en las calles.
Dice la palabra de Dios en el verso 47 que oyendo el ciego, oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la palabra de Dios en el verso 48 que muchos lo reprendían para que se callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero que se den de cuenta, mis amados hermanos, que la vida entera del ciego Bartimeo, él la pasó sin ver, sin vista, quizás deseando ver algo. Él vivió su vida menguando al lado de la carretera, pidiendo. Y quiero que nosotros no nada más veamos su situación física, pero que si no, nosotros podemos aplicar lo que está pasando en estos versos a nuestra vida. Dice que él estaba menguando, dice que él estaba al lado del camino pidiendo, siempre pidiendo. Quizás con un vasito pidiendo que alguien le dé algo para comprar comida. Y nadie sabe que cuántas veces él clamaba, cuántas noches se acostaba sin comer. Pero todos los días él quería estar al lado del camino donde camina todo el mundo, porque un día él entendía que él podía recibir algo que lo podía edificar a él. Dice la palabra de Dios que él oyó que Jesús estaba en camino, que Jesús estaba alrededor de él. La palabra de Dios dice que él no vio porque obviamente está ciego, pero dice que él oyó. Y quiero que se den de cuenta en este momento que a veces cuando el enemigo cree que tú tienes una debilidad, que porque como usted no puede ver, ya usted está conquistado, Dios nos enseña que debemos de usar otras cosas que Él nos dio para todavía alcanzar el propósito que Él tiene para nosotros. Dice que él oyó que Jesús estaba al lado de él y empezó a clamar, empezó a gritar. Y dice que las personas que estaban alrededor de él le empezaron a reprender diciendo que se calle. Quizás lo estaba molestando, quizás ellos no están impuestos a ello. Quizás lo normal es que todo el mundo le pasa al lado de estos ciegos, al lado de este ciego que está menguando, y nadie dice nada, y él tampoco puede decir nada. Lo normal en esta sociedad, en este tiempo, era que no se decía nada, que se caminaba en esta calle, en este camino, y aunque se veía lo que tienen vista, veían que había necesidad, tenían que caminar y vivir como si no había necesidad. Y a él le enseñaron a estar en esa posición y para no decir nada. Lo que el enemigo quiere que pase en tu vida es que tú te quedes en la situación que tú estás, estancado, y no digas nada. Que no clame para ayuda, que no busque ayuda de Dios, que no busque su presencia, para que tú te quedes al lado del camino, ciego, sin ver, sin poder hablar, diciendo que tú necesitas ayuda. Aquí lo reprendieron y dice la palabra de Dios que él no escuchó al pueblo, que cuando ellos lo reprendían y le decían que se callara, él clamaba más. Y quiero que se den de cuenta en este momento que la sociedad quizá construyó una normalidad que él tenía que callarse, pero en este momento, entendiendo él que él ha vivido su vida entera sin ver, su vida entera sin ver y sin tener vista, este es su momento, esta es su oportunidad. Y aunque él pueda romper las leyes sociales para tener y recuperar su vista, él lo va a hacer. Y nos damos de cuenta que la primera acción de este ciego es que no escuchó lo que estaba pasando alrededor de él. No escuchó lo que las gentes le estaba tratando de decir. No le escuchó a lo que todo el mundo le decía que era normal y lo que él tenía que hacer. Hoy en día quiero que se den de cuenta que no debemos de escuchar a nuestra sociedad y lo que ellos nos quieren sobreponer que es normal. Porque como estábamos hablando la semana pasada, lo que es normal es lo que manda Dios que sea normal en nuestras vidas. Y lo que Dios tiene normal para nosotros no es algo que vamos a entender, no es algo que nosotros podemos tener vista para ver, sino es algo que tenemos que escuchar su palabra y caminar en fe. Por eso es que cuando Jesús lo escucha que está clamando y le está gritando, quiero que también se dé de cuenta que el ciego no lo llamó Jesús de Nazaret.
dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En estos tiempos, mis amados hermanos, a toda la persona lo llamaban por el nombre y por la ciudad o por el pueblo donde ellos nacieron. Esa era su identidad. Pero el ciego en este momento veía la divinidad de Jesús. Vio que la profecía decía que el Mesías venía de la línea de David. Y él no quiso reconocer lo normal de nuevo. Él no quiso reconocer que la normalidad dice que debemos de llamar a las personas por su nombre y por el pueblo donde nacieron. Sino él vio la promesa, él vio la profecía. Y aunque no tenía vista, entendía que escuchando de la palabra, escuchando de las profecías, escuchando que el Mesías, que Jesús de Nazaret, Jesús hijo de David, está en ese lugar, él va a reconocer su posición en el mundo y en su vida. Y quiero que se den de cuenta, mis amados hermanos, en este momento, y quiero que se den de cuenta dónde está Jesús en tu vida. ¿Cuál es la posición que tú le has puesto a Jesús hoy en día en tu vida? Es importante, porque si es Jesús de Nazaret nada más, significa que es quizás otro predicador, quizás otro carpintero, quizás otro profeta que nació en esa ciudad, como muchos creen en diferentes religiones. Pero si nosotros entendemos la profecía, la palabra de Dios, el llamado, su propósito, entendemos que la posición de Jesús es Jesús, hijo de David, el Mesías, de la línea de los reyes, que está delante de nosotros y hoy nos está llamando para que nosotros recuperemos la vista. Dice que cuando Jesús escuchó su clamor, y hemos hablado esto en mensajes anteriores, que Jesús no nada más hace el llamado, sino escucha el clamor del pueblo. Él escucha tu clamor, Él escucha tu dolor, Él escucha tus llantos que tú estás teniendo. Nosotros creemos que lo que nosotros estamos pasando nadie nos está escuchando, y a veces nos entran dudas en nuestras mentes, en nuestros corazones, y creemos que porque hay silencio Dios no está escuchando. Pero como pasó con el pueblo de Dios en Egipto, en el Viejo Testamento, que Dios dijo: te voy a levantar, Moisés, te voy a levantar porque he escuchado los llantos y los gritos de mi pueblo. Aquí está Jesús en camino de su ministerio, y escuchando el clamor de este ciego, se detiene y le dice a los discípulos que lo busquen, que lo llamen. En este momento los discípulos se le acercan y dicen que se levante, y le dice: ten confianza, te llama. Hoy en día quiero que usted tenga confianza en Jesús. Hoy día yo quiero que usted reconozca que Dios te está llamando. Yo no quiero que nosotros empecemos a reunirnos como antes y que nosotros nos acerquemos a la iglesia como nos acercábamos a la iglesia antes. No quiero que nos acerquemos al mundo como nos acercábamos al mundo antes. No porque yo lo digo, sino porque Jesús nos enseñó que la normalidad de Él es más grande que la normalidad que nosotros creemos y que nosotros tenemos programado en nuestras mentes. La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos acercamos y nos arrepentimos a Jesús, nosotros somos nueva criatura. Lo viejo ha pasado, he aquí, lo nuevo existe, está aquí. Y entiendo que nosotros escuchamos eso y creemos que es nada más de hablar, y creemos que es un concepto, cuando Jesús está hablando algo completamente real en nuestras vidas, completamente correcto y normal. Que cuando uno se acerca a Él, lo que nosotros tenemos debe de parar, lo que nosotros queremos debe de parar, que lo que nosotros anhelamos era erróneo, y lo que Él anhela para nosotros y lo que Él quiere es más importante. Dice la palabra de Dios que entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojando su capa. Quiero decir algunas cosas de la importancia de la capa en esta historia. La capa es algo que el pueblo, que el gobierno le daba a estos
que estaban menguando. Si era para ayuda, si era para que se cubrieran, para que durmieran en él, para que tengan algo, quizás en las noches cuando hay frío, que se cubran para que no le afecte el frío. Pero también era un símbolo que le decía a las otras personas que no era una capa normal, que no era una capa que todo el mundo tenía, sino era una capa de un ciego, sino era una capa de una persona menguando, sino era una capa de una persona pobre, de una persona que no puede contribuir algo a la sociedad. Esta capa que vivía este ciego al lado del camino era algo que significaba su identidad. Es algo que le enseñaba al pueblo entero, que le decía que él no podía contribuir, que él no podía ser normal, que él no podía estar con ellos, que él era diferente, que él era al lado. Él no podía estar como todo el mundo, como el resto. Y en esta identidad que el gobierno le dio, es en la identidad donde él se ponía cómodo. Es la identidad donde él se cubría su cuerpo y se sentía caliente y dormía toda su vida en ella. Pero aquí algo interesante pasa. Que Jesús lo está llamando, y aunque él tenía eso que lo cubría y lo tenía seguro, aunque él tenía eso que le daba calor y lo sostenía, él entendió que Jesús era más de su lugar donde él estaba. Y dice la palabra de Dios que él arrojó su capa. Y la capa tiene mucha importancia en las escrituras. Entendemos que en Elías y Eliseo la capa significaba un movimiento de llamado. La capa en este pueblo, en este tiempo, es algo importante. Pero él no quiso agarrar lo que él estaba acostumbrado. Él no quiso agarrar lo que él creía que era normal. Lo que él quiso era confiar que Jesús lo podía escuchar y darle una oportunidad. En este momento él se acerca y llega a Jesús, y Jesús le está diciendo, le pregunta a él: ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Y quiero que ustedes en este momento, mis amados hermanos y amigos, que piense en este momento, si Jesús está delante de ti y Él te dice: ¿qué tú quieres que yo haga para ti? Quiero que lo piense muy bien, porque nosotros en nuestro ajetreo de nuestra vida, en nuestro ajetreo que creemos que todo es normal, quizás muchos hacemos errores y empezamos a pedir dinero, empezamos a pedir trabajo, empezamos a pedir carros, casas, diferentes posiciones en nuestros empleos, cuando lo más importante, el ciego Bartimeo lo entendía y le dijo: que me recupere la vista. Jesús, recupérame la vista. Quiero que se den de cuenta que en el principio estamos hablando que los discípulos, que Juan y Santiago estaban discutiendo quién se iba a sentar al lado de Jesús en su reino, a su mano derecha. Estaban discutiendo por posición. Y quizás unas personas que estaban cerca de Jesús, que debían de tener vista, que debían de tener vista espiritual, no la tenían. Y en este momento, el que tenía la vista espiritual era el ciego Bartimeo. Dice la palabra de Dios que Jesús dice: tu fe te ha sanado. Y dice que instantáneamente recuperó su vista. Rápidamente recuperó su vista. Mis amados hermanos, quiero que se den de cuenta que no estamos hablando algo físico nada más, que estamos hablando algo espiritual. En otra palabra, tú puedes conocer, como hablamos la semana anterior en el mensaje, tú puedes conocer algunas cosas de Jesús. Pero no queremos que tú conozcas algunas cosas de Jesús. Queremos que tú conozcas a Dios, que tú conozcas a Jesús. Que tú puedas ver con tus ojos espirituales en estos momentos difíciles que estamos pasando, que es importante. Que no es la posición que nosotros tenemos, que no es donde nosotros estamos viviendo, que no es lo que tenemos, las de tantas cosas que tenemos, sino es cuál es la posición que Jesús tiene en tu vida. Jesús no es algo que nosotros añadimos a nuestras vidas y seguimos con las cosas que tenemos cómodas. Y tenemos a Jesús también. El ciego Bartimeo nos da ejemplo de eso.
que él tenía que botar su capa para adquirir algo nuevo, algo mejor. Mis amados hermanos, en nuestro caminar de fe que tenemos con Jesús, lo que estamos empezando, lo que estamos en muchos años, y a los que quieren empezar, le quiero decir en este momento, nosotros no podemos quedarnos cómodos. Lo que a ti te gusta y está confortable no es lo que es normal para Jesús. Tú no estás viendo los milagros que Dios quiere enseñarte porque tú has querido quedarte en Egipto. Tú has querido quedarte al lado del camino y menguar y pedir. Porque quizá en este momento, cuando el ciego estaba pidiendo y menguando al lado del camino, lo estaba haciendo con una copita, un vaso, para que le echaran limosna, le echaran dinero, le echaran comida. Pero ¿cómo nos hacemos nosotros diferente? Pero hacemos lo mismo. Lo único diferente es que nuestra copa hoy en día es esto. Y nosotros buscamos nuestra limosna, nuestra comida aquí. Si nos dan algo en nuestras redes sociales, nos sentimos importantes. Si nos dan algo en nuestras redes sociales, creemos que estamos cumpliendo algo. Y sí, es diferente porque el ciego lo estaba haciendo físicamente y nosotros lo estamos haciendo digitalmente, pero es lo mismo. Lo que él hacía toda su vida, menguando y pidiendo en los sitios equivocados, a la gente equivocada, no lo llenaron, no le restauraron la vista, no lo sacaron de la situación que él estaba. Él tuvo que salir de lo que él creía y lo que quería la sociedad, que era normal, y aceptar lo que era especial, que Jesús vino a enseñarnos. Jesús lo hizo con la mujer en el pozo. Cuando Jesús le dijo a la mujer del pozo que si ella toma del agua que él da, ella no va a tener sed más. Dice la palabra que ella, teniendo esa conversación con Jesús, dejó el cubo, lo que ella usaba para recoger agua, lo dejó al lado de ese pozo. En ese momento ella se dio de cuenta que el llamado que Jesús estaba dando era diferente, no era normal, no era lo que ella estaba acostumbrada a hacer, sino que ella era el cubo, sino que él era el agua y ella era el cubo, y ella era lo que Dios iba a usar para que todo el mundo tenga agua, para que todo el mundo sea saciado y no tenga sed. Hoy en día, mis amados hermanos, quiero que se den de cuenta que las historias en las Escrituras no son historias que han pasado miles de años atrás y que no nos aplica a nuestra vida. Si nosotros leemos la palabra de Dios como si es un libro aborrecido, el libro no es aborrecido, es nuestro corazón, cómo llegamos hacia él. La palabra de Dios es algo que nos refresca el alma. La palabra de Dios es algo que nos fortalece para nosotros seguir, no en lo que nosotros queremos hacer, ni en nuestro deseo, ni lo que sentimos que debemos de hacer, o lo que nos sentimos que no haces bien, sino es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para su reino. Los tiempos difíciles que nosotros encontramos, mayoría de tiempos son tiempos nosotros mismos peleando contra esa voluntad que Dios quiere hacer con nosotros. Son no entendiendo que Jesús está caminando al lado de nosotros y no levantar nuestra voz a clamar para su ayuda. Y aunque el pueblo no esté gritando, aunque tu familia te esté diciendo y tus amigos que lo que está pasando en este momento en tu vida es locura, que tú no debes de ir a Jesús, que tú no debes de ser cristiano, que tú no ves que todo el mundo lo odia, tú no ves que ellos son gentes que están menguando, tú no entiendes lo que está pasando, Dios te dice que vote lo que dice la sociedad que es normal. Dios dice que bote esa capa que tú has cubierto, que tú has usado para cubrir tu vida y sentirte cómodo y protegerte, porque eso lo que usted está usando en este momento te ha dejado en el mismo lugar sin vista. La palabra y Jesús ha llegado a nuestra vida para que nosotros podamos ver la verdad. Dice la palabra de Dios que el oír su palabra es lo que crece nuestra fe. En esta historia el ciego escuchó
no vio. Él escuchó que Jesús estaba cerca. Y hoy, mis amados hermanos, para terminar, quiero que ustedes entiendan que si usted está esperando ver para hacer una decisión, que si usted está esperando ver para trabajar, que si usted está esperando ver para aceptar a Jesús como tu único Salvador, esa normalidad que tú crees que es normal está mal. Lo que tú tienes que hacer es leer la palabra, escuchar su palabra y entrar y llegar a Él con confianza, poniéndolo a Él en la posición en tu corazón, en tu mente, en tu vida, en tu familia, correcto. Y te garantizo, no que va a tener miles de dólares, no que va a vivir en paz con muchos materiales. Sí va a vivir en paz, pero en la paz que da Jesús. Sí va a tener alegría, pero la alegría que da Jesús. Sí te va a saciar tu sed, pero va a ser lo que Jesús da para saciar. En este momento no hay ninguna persona, ninguna cosa, ningún sistema, ningún gobierno, ningún país, ningún lugar que usted pueda ir que pueda recuperar su vista. En esta sociedad, en este mundo que estamos viviendo, todo el mundo quiere una visión. Todo el mundo quiere saber y entender cuál es la situación o cuál es la respuesta de todas estas preguntas, de todos estos dolores, de todas estas injusticias, y siguen buscando en los lugares que no lo van a encontrar. Siguen buscándolo en los lugares que ellos siempre lo buscaban antes y nunca lo han tenido. Hoy en día Dios te está llamando. Y como dicen los discípulos, levántate, ten confianza, Él te está llamando. Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, que Dios siga bendiciendo a todas las familias que están viendo esto, que Dios siga dándole la fortaleza que necesitan, que Dios siga protegiendo su salud, para que nosotros podamos ir a este mundo que está en oscuridad y brillar la luz de Jesús, no nuestra luz, sino la luz de Él, no nuestra verdad, sino la verdad de Él, entendiendo que la posición de Jesús en nuestra vida es Rey. Bendiciones, y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tu palabra siga entrando a nuestros corazones, a nuestras mentes, oh Dios, que nosotros podamos entender que lo que nosotros hemos creado alrededor de nosotros no es normal, Dios, que lo normal se encuentra en ti, Señor, que lo bueno se encuentra en ti, que la verdad se encuentra en ti, que la paz se encuentra en ti, oh Dios, entendiendo que no podemos mirar a otro lugar sino a ti, oh Dios. Ayúdanos a ser como el ciego, Señor, y a arrojar nuestra capa y arrojar lo que dicen nuestras sociedades para alcanzar tu victoria, para alcanzar tu propósito, para alcanzar nuestra vista. En el nombre de tu amado Jesucristo oramos. Amén.